noches, compartiendo con ustedes una vez más Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy tendremos una conversación grabada con un joven que salió de Venezuela, como muchos otros, en busca de un futuro sin temor al fracaso económico por factores que controlan otras personas. César Valderrama es nuestro invitado de hoy y nos va a hablar de los detalles de una migración que podría ser inspiradora para los más vulnerables y, por supuesto, de cómo ha logrado emprender en condiciones adversas. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbanos sus comentarios, preguntas o sugerencias y responderemos lo más pronto posible. César, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por atender al llamado, a la invitación. No, de nada, el gusto es mío, pues poder expresarme a través de esta plataforma y poder compartir con ustedes mi experiencia para acá. Bueno, comencemos por conocer a César. Es la práctica en este programa, pues, saber un poco de la parte humana, la parte, lo personal del entrevistado. Pues. ¿Quién es César Valderrama? ¿Quién es César Valderrama y a qué se dedicaba en Venezuela? Oh, bueno, buenas noches. Bueno, como usted ya lo dijo, ¿verdad? Me llamo César Valderrama, nací en Venezuela, en Araure específicamente, en el año 84, pues, y bueno, vengo de una familia de muy escasos recursos económicos y de pequeño me crié con mi mamá, no tuve papá y pues de pequeño siempre mi mamá nos enfocó en los estudios y de la escuela a la casa y a estudiar dentro de mi casa. Me crié en un barrio un poco peligroso y mi mamá no nos dejaba salir, pues así fue creciendo mi vida, pues y luego continué en el liceo, me gradué en el bachillerato y luego a la universidad me gradué en marketing. A lo largo de mi infancia y mi juventud, siempre mi mamá me crió en el comercio informal, vendiendo en el mercado, vendiendo diferentes cosas, comida, zapatos, lo que sea. Y desde pequeño entonces he sabido lo que es el arte del comercio, del vender. Siempre he apostado por emprender en un negocio, sea cual sea. No tengo ningún concepto sobre un negocio que sea bueno y es malo. Pienso que todos los negocios son buenos siempre y cuando tú le dediques el tiempo, la perseverancia y sepas cuándo invertir. Pues a lo largo de mi vida crecí y siempre me he metido en el comercio de forma independiente y he logrado muchas cosas. Podría decir que César Valderrama es un muchacho que creció y de pequeño he conocido lo que es la economía informal. A través de eso estudié marketing que va de la mano con la economía y siempre me ha gustado todo lo que es el mundo de crear un negocio por mí mismo. Pues tengo unos valores arraigados en el cristianismo. Mi mamá de pequeño nos llevaba a la iglesia cristiana, soy de principios cristianos. Voy a la iglesia cuando puedo, siento que soy una persona que ayudo al que puedo, siempre le tiendo la mano a los venezolanos. Muchos venezolanos que vienen hasta acá le he dado al ojo en mi casa cuando he podido. Y soy un muchacho que viene de una familia de 4 hermanos, donde yo soy el tercero. Y pues nada, pues tengo mi familia en Venezuela, mi mamá, mi hermana, mi sobrino, una hija que tengo allá. Y yo estoy acá en Estados Unidos, pues. Eh, eh, no sé qué otra cosa podría agregarle. Tengo 37 años, pues. Y a lo largo de mi vida trabajé allá en Venezuela la economía informal, luego trabajé en un banco y luego trabajé por mi cuenta, monté una tienda de ropa, luego
tenía otro negocio a lo largo de mi vida he trabajado muchas cosas, siempre he cambiado de trabajo y nunca le he tenido miedo al trabajo, pues. Ese podría decir que ese es César Valderrama, fue un muchacho trabajador y de pequeño motivado a salir adelante, pues, por las circunstancias que me dio la vida, que no me dio nada, pero me dio como valores. Las armas que tuve siempre fueron estudiar y perseverar y creer en ti mismo y luchar por tus sueños. ¿Llegaste a ejercer el marketing en Venezuela entre los tantos trabajos? Sí, siempre, bueno, monté una tienda de ropa y desde allí ejercí el marketing porque era venta, marketing, todo lo que tiene que ver con venta, estudio de mercado, publicidad, toda esa plataforma, pues sí la llegué a vivir de cierta forma cuando monté una tienda de ropa y vendía. Sé muy bien lo que es el arte de vender, de cómo hablarle al cliente para cerrar un negocio y siempre me fue bien, pues. También usé el marketing cuando trabajé en el Banco de Venezuela, allá desde Acarigua, estado portuguesa, donde viví, donde crecí. Y bueno, ahí trabajaba en la parte de atención al cliente, donde tiene que ver mucho con el marketing, lo que es las tarjetas de crédito, socializar con los clientes, todo eso tiene que ver con el marketing. Perfecto. Fíjate, ahora, ¿por qué sales César de Venezuela? ¿Qué te lleva a salir de Venezuela? ¿Y qué te hace escoger el país al que llegaste? Bueno, salgo por las lamentables circunstancias que rodean a todos los venezolanos hoy en día, pues. Sin embargo, pienso que salí a tiempo. Hay mucha gente que está saliendo hoy en día y le cuesta mucho salir de Venezuela. Yo salí en un momento donde como que me vi un futuro de que no iba nada bien. En el año 2016 salí de Venezuela, salí porque no tenía ya trabajo, los negocios que tenía no producían dinero, en el banco donde trabajaba ya no me alcanzaba el dinero y pues la lamentable situación de mi país, que amo, que quiero mucho, la economía se fue abajo por el lamentable gobierno que existe allí. Por esa razón decidí salir contra viento y marea, pues con un dolor en el pecho, pero viéndome en un futuro mejor, pues luchando por mi independencia, por mi economía y por ser alguien mejor en el futuro para ayudar luego a mi familia que la dejé allá en Venezuela. Hablemos de las dificultades de ese viaje de Venezuela al país que escogiste. Y por supuesto, no solamente las dificultades, también las experiencias bonitas, las anécdotas simpáticas. Bueno, sí, no mencioné allí que mi destino fue acá a Estados Unidos. Vivo en Tulsa, estado de Oklahoma. Eh, este es uno de los mejores países para emigrar cuando tú tienes los pies sobre la tierra y quieres trabajar y lograr un futuro y emprender como empresario o como persona que tienes unos fundamentos, tienes un norte, unos sueños a seguir. Este es un excelente país. El viaje y las circunstancias que me rodearon cuando vine fueron muy duras, muy adversas. O sea, decidí pasar por medio a través de México hasta acá, hasta Estados Unidos. Llegando acá pedí asilo y fue duro, fue difícil. Las personas que han pasado por ese medio saben lo difícil que es, lo peligroso. Pero cuando tú tienes un sueño, una meta, pues no hay nada que te haga mirar a los lados, no hay nada que te distraiga hacia el rumbo que tú tienes en tu vida, pues. Entonces, cuando decidí venirme para acá, pues nada, por más que algunos amigos me dijeron, como anécdota, tengo que algunos amigos me dijeron que no lo vas a lograr, que eso es muy difícil, que cuando llegues allá te vas a tener que esconder porque no vas a tener papeles, porque vas a ser como vas a entrar de manera ilegal y vas a ser como un prófugo de la justicia, que esa no es la manera correcta de irse. Yo, sin embargo, no hice caso a nada de eso y decidí venir acá y gracias a Dios lo logré. Este país me acogió, me dio mis permisos para trabajar, licencia, que viene siendo como un ID, y gozo de muchas cosas que gracias a Dios no gozan mucho por ser venezolano. Estados Unidos nos ayuda mucho, el gobierno nos ayuda con algunos permisos de trabajo que nos hace luego eso emprender acá y tomar nuestra vida en el rumbo
tenemos como unos permisos que nos hacen tener como nuestra estabilidad aquí como persona, pues no estamos como 100% ilegales, no somos. Y como anécdota tengo que al venirme, pues muchos amigos quedaron impresionados, tengo muchas anécdotas que luego que llegué me llamaban y me escribían que cómo lo hice, que si podía viajar, que si podía ir a un sitio a otro, les decía que sí, que cuando me compré mi carro, que lo saqué a un concesionario, aquí se le llama dealer, se quedaron impresionados, me decían que cómo hice, y les dije que cuando tú pides asilo, dice que de cualquier forma que tú llegues al país, puedes solicitar asilo, ya sea de vía terrestre, vía marítima, vía aérea, y no importa en qué forma hayas entrado al país. Tengo muchas anécdotas de eso porque muchos amigos y personas que me conocían no creían que fuera posible uno vivir acá con una vida normal, pues, y pues mi vida ha sido normal desde que llegué, pues. Esas han sido muchas anécdotas que recuerdo que siempre y cuando las personas me dijeron que no iba a poder o que iba a tener que vivir bajo un estatus ilegal, fue todo lo contrario. Y eso le serví como ejemplo y como valor a algunas personas para también saber que sí se puede, pues. Pero tuve que yo tomar ese riesgo y demostrarle a los demás que bajo mi experiencia y con mis convicciones, que no era así como ellos decían, porque ellos estaban mal informados. Y que lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente, gracias a Dios, así fue. Y pues no me arrepiento de, si me tocara retroceder y volver a hacerlo, lo haría tal cual, pues. No me arrepiento de lo que he hecho. Excelente país para emprender, para venir. Excelente. Ahora, ¿cómo fue esa llegada a Estados Unidos? ¿Cómo es que rápidamente logra César emprender? ¿Cuál fue su plan? ¿Cuántas horas al día trabajaba? Tu historia podría ser motivadora para quienes se encuentran en otros países en situación de vulnerabilidad y con miedo y ganas de salir adelante, con muchas ganas, pero también mucho miedo. Entonces, cuéntanos de tu experiencia. Sí, bueno, para hacerse la corta, porque la experiencia fue larga, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Llegué acá y sin mucha experiencia. Lo único que tenía experiencia en mi país era el comercio, vender. Y aquí me ha tocado trabajar en la construcción. Más que todo estoy enfocado ahorita, tengo una empresa de construcción que poco a poco agarra más fuerza, más valor, tengo una economía más fuerte en mi empresa, pero no fue así, me tocó aprender, me tocó como que tocar fondo, me tocó como evolucionar, me tocó como volver a cambiar, como que renacer una nueva persona en cuanto a cómo se mueve acá el trabajo. Yo era un muchacho que sabía muchas cosas en Venezuela, pero cuando llegué acá, muy pocas de esas cosas que sabía me servían. Me sirvieron la mitad, que era la mentalidad que tenía, pero a la hora de la práctica, de venir a hacer el trabajo, no me sirvió de mucho. Vivía en un país donde se miden centímetros, en metros, aquí eso no existe, aquí es pulgadas y pie, donde allá es el que se puede medir el peso en kilo, aquí es en libra, y todas esas cosas, cuando llegué a este país me tocó trabajar en lugares de construcción donde eso se me enredaba mucho, se me hacía muy difícil saber qué era una pulgada, qué era un cuarto de pulgada, una media pulgada, y eso es muy importante aquí cuando tú te dedicas a la construcción, saber las medidas. Entonces me hicieron bullying cuando llegué acá, trabajé en la construcción y eran tanto las ganas de salir adelante que no tenía trabajo y yo le dije que necesitaba el trabajo, necesitaba el puesto, que sí sabía de construcción. Me preguntaron allí las personas que me entrevistaron, porque era para construir un edificio de 4 pisos, que si sabía usar la escuadra y la cinta métrica. Le dije que sí. Y bajo esas cosas que tuve que valerme para que me dieran el trabajo, cuando empecé a trabajar me di cuenta que no sabía y estas personas se reían de mí. Sin embargo, aprendí a usarla, a medir. Soy muy bueno en las matemáticas y aprendí rápido a descifrar los números, lo que era en una pulgada se divide en un 8, 3/8, un cuarto, 3/8, media pulgada, 5/8, 3/4 y una pulgada. Entonces, todas esas medidas me ayudaron a que rápido aprendiera y al final duré 1 año y medio trabajando allí construyendo ese edificio. Llegué al final de esa construcción a ser
el más cercano a la persona, como al maestro de la obra, y logré aprender muchas cosas en construcción, porque aquí las construcciones son totalmente distintas a Venezuela. En Venezuela son de cemento, bloque, acá más que todo es de madera, se usan unos materiales totalmente distintos, pero me tocó entonces cambiar rápido el switch y aprender rápido. Lo hice, sufrí bullying, mucha gente se reía en mi trabajo de mí porque decían que no sabía que esto, pero me adapté rápido, aprendí y no me traumé, no me sentí mal, sino que seguí adelante, pude romper esas barreras como venezolanos, que los venezolanos si algo tenemos que somos muy echados para adelante. De pequeños sufrimos en la escuela allá en Venezuela de bullying, y eso lo que hace en este tipo de países es fortalecernos, porque cuando acá ya nos hacen bullying o se quieren reír de nosotros, eso nosotros ya lo hemos vivido de pequeño en nuestro país, y eso nos ayuda a, no traumarnos ni sentirnos mal, sino que más bien nosotros lo que hacemos es seguir adelante. Eso es una gran herramienta que tenemos como venezolanos. Entonces, desde allí, de ese trabajo y desde otro, de mucho de construcción, luego trabajé en una empresa haciendo cerca, luego cambié y trabajé en una empresa cortando árboles, luego trabajé en una empresa de soldadura, y luego trabajé en una empresa, también trabajé haciendo Uber. Todos esos trabajos me ayudaron a construir la persona que soy hoy en día. Hoy en día tengo una empresa que está dedicada a hacer piscinas y remodelaciones de casa, y he aprendido mucho gracias a que desde que llegué trabajé en diferentes empresas y cada una me dejó una enseñanza. Recogí toda esa información y creé yo mismo mi empresa, y ahora estoy yo haciendo con una pasión remodelaciones y piscinas, gracias a la experiencia que tuve de cada empresa donde trabajé acá, que más que todo fue, cada empresa era en construcción, pero construcción diferente, construcción de cerca, construcción de la parte de edificio, está también la parte de madera, está también la parte de drywall, que llaman aquí Rock, está también la parte de la pintura. Todo eso fui aprendiendo, y hoy en día trabajo por mi cuenta, y puedo enseñar a otros, pues a otros que me trabajan a mí, cómo se hace, porque yo lo viví, aprendí de otros, y yo hoy en día enseño a otros en mi trabajo. Pues yo soy su jefe, pero también soy su ejemplo, y también los corrijo cuando no saben hacer algo, pero me tocó aprender, evolucionar, y hoy en día tengo la experiencia porque la aprendí yo mismo, pues con mis caídas, y me levanté y seguí adelante, pues. Excelente, excelente. Ahora, el idioma. El Cuéntame de... idioma, el idioma fue un choque grande, pues cuando llegué acá, eh, la ventaja que hay aquí en Estados Unidos, acá principalmente en Oklahoma, por cada 10 personas son 8 americanos, más o menos un promedio, y 2 son hispanos. Entonces, lo único bueno es que en cada empresa que trabajé, en cada lugar donde trabajé, de cada 8 personas que hablaban inglés, habían 2 que hablaban español, y esas personas ayudaban a uno a traducirle. Pero sin embargo, fue muy difícil porque habían otros trabajos quizás un poco más fáciles o de mejor puesto, que no los pude nunca tomar, porque cuando llegué no sabía hablar mucho inglés, solamente lo que te enseñan allá en la escuela en Venezuela, que es los colores, el saludo. Acá no, acá te toca hablar inglés conversacional. Fue muy duro, pero poco a poco fue aprendiendo, viendo videos en YouTube, escuchando música, escuchando a la gente hablar, y yo mismo me lanzaba pronunciando las palabras mal. Hoy en día sé hablar inglés, no lo sé corrido conversacional, pero sí me defiendo y puedo entablar una conversación. Hoy en día llamo por teléfono a personas que me hablan en inglés y puedo saber qué me están diciendo y decirles. O sea, he aprendido por mí mismo a través de eso, pues de escuchar a los demás, escuchar libros y audios, y poco a poco todos los días aprendo algo nuevo en este país, que es maravilloso. Pues el inglés ha sido algo difícil, pero no ha sido imposible. Mucha gente me pregunta que se quiere venir acá, pero que aquí se habla inglés, que cómo hacen, y yo les digo de mi experiencia que nada, que igual como yo y como otras personas, que eso se va a aprender, que tanto tú escuchar personas hablando todos los días en el supermercado, a dónde vas, en tu trabajo, que poco a poco se te va quedando algo, y si tú estás convencido que quieres aprender, lo vas a hacer. Hay personas acá que nunca aprenden inglés, pero
Hay personas que sí aprenden algunos más rápido, como el caso de mi hermano, y hay cosas personas como yo que aprendemos poco a poco, pero ahí vamos, pues. Entonces sí he aprendido inglés, pero no ha sido fácil, pero tampoco es imposible para el que se quiera venir para acá, que porque no habla inglés no le va a ir bien, porque de cada 10 personas, 8 hablan inglés y 2 hablan español. Mayormente siempre en una empresa, en un lugar de trabajo, siempre te vas a conseguir a alguien que hable español, esa persona siempre te va a ayudar, así que les puedo decir que el inglés el inglés no es una barrera ni es una dificultad para venirse, pues. Es más bien un reto a saber que sí lo vas a aprender en este país. Y de hecho hoy en día tú eres uno de esos dos, pues de los dos que hablan español. Ahora, Exactamente. exacto, hay una pregunta, ¿y hay muchos venezolanos en el lugar donde te encuentras? Y si los hay, ¿están integrados? O sea, ¿comparten entre ustedes mismos? ¿Comparten con gente de otras nacionalidades, cubanos, mexicanos? Cuéntame cómo es esa parte social. Sí, bueno, acá como bien todos los venezolanos sabemos, eh, en, ahorita en el mundo estamos repartidos los venezolanos y cada día llegamos más, pues. Cada día hay más venezolanos que nos venimos de nuestro país por las situaciones que ya sabemos, la situación tan triste que vivimos. Y pues cuando yo llegué acá hace 6 años, no habíamos tanto, hoy en día vemos más. Y inclusive no había lugar donde comer comida venezolana. Hoy en día hay como 3 lugares donde se puede comer comida venezolana. Food truck, que venía siendo como un kiosco, como un lugar de comida callejera. Antes no existía, ahorita existen, hay opciones. Porque han llegado tantos venezolanos que ya ellos mismos han emprendido. La comunidad venezolana acá tiene grupo por Facebook donde estamos unidos. Hay muchos venezolanos acá que están en lugares donde tienen una gran comunidad con hispanos. Tengo amistades venezolanas que tienen programas de radio en iglesia, donde tienen una red con otros hispanos y americanos. El venezolano acá, ya sabemos que somos muy sociables y somos muy amistosos, ¿no? Los venezolanos no nos negamos siempre a querer hacer amistad con los demás. Los venezolanos acá, hay muchos que están unidos y otros que no digamos que están desunidos, pero sino que acá en Estados Unidos, mucho de trabajar, trabajar, trabajar todos los días. Llegas cansado a tu casa. No es como en Venezuela, que el trabajo era quizás un poco más flexible. Acá el trabajo es un poco más rudo y te exigen más horas y te exigen más días. Entonces, por lo general el venezolano es unido, pero acá no da mucho tiempo para que tú compartas, porque acá te dedicas más que todo al trabajo y a los quehaceres de tu hogar y a los pagos de tus compromisos, ya sean con tu casa, con los bienes que hayas adquirido. Entonces, pues sí, puedo decir que sí hay una comunidad venezolana que crece todos los días me topo, conozco más venezolanos que llegan y les he dado yo trabajo, han trabajado conmigo, algunos trabajan todavía, y así cada día, mira, llegó este venezolano, dale trabajo, enséñalo, algunos los enseño, otros se van, otros vienen y así están, pero cada día me doy cuenta que sí llegan muchos venezolanos y sí estamos unidos en cierta forma. Hay otros que no, pero por la situación del trabajo que acá es un poquito más fuerte trabajar, o sea, tienes que dedicarte más de lleno al trabajo y no da tiempo a que compartas tanto, pero sí estamos unidos en cierta forma. Ok, entonces ha sido un trabajo bastante fuerte, has pasado por diferentes, sí, aprendizajes, para llamarlo de alguna manera. ¿Hubo algún trabajo que al llegar a Estados Unidos o pensaste o que no, o sea, esto no estaba en mis planes, jamás pensé que iba a hacer esto o en Venezuela no me hubiese atrevido a hacer este trabajo? O sea, ¿hubo algo así que de repente pues, y al final decir gracias a Dios que lo tomé? O todos por igual con el mismo entusiasmo, con la misma emoción, con la misma energía. Sí, no, hubo muchos trabajos acá que nunca me imaginé que iba a hacer y decía que, wow, yo nunca había hecho esto en Venezuela, ahora cómo hago, cómo aprendo, cómo hago para sobresalir, para, para en este trabajo no quedar mal, pues. Pero como pienso que todos los venezolanos o la mayoría tenemos algo que nos hace bien en otros países,
es que somos muy perseverantes, somos muy echados para adelante los venezolanos, donde llegamos, siempre buscamos la forma de sobresalir, de salir adelante, de alguna u otra forma tener unas ideas que otros quizás no tienen. Doy gracias a Dios que venimos de Venezuela, donde es un país donde la educación es gratuita y de buena calidad, y tengo muchas amistades, incluyéndome a mí, que estudié. Entonces, cuando llegas a este país, que has tenido estudio, tienes muchas ideas de cómo hacer las cosas, porque gracias a Dios el estudio te refuerza mucho más conocimiento o más ideas de las que ya podrías tener. Me he topado aquí con personas que son muy inteligentes, pero que en lugares de trabajo no tienen tantas ideas como los venezolanos, porque los venezolanos, ya que gracias a nuestra cultura y a que venimos de que venimos ya de pasar por universidades, por liceos, por colegios, tenemos como muchos más conocimientos, más técnicas, más actitudes para realizar ciertos trabajos, así no los sepamos. Entonces nos hace a veces un poquito fácil o nos adaptamos rápido al trabajo. Y como me hizo usted la pregunta, pues sí, hubieron trabajos que no me los imaginaba nunca que los podía hacer, pero soy una persona que no le tengo miedo al trabajo ni a los... Acepto las cosas como reto, entonces cuando se me enfrentan cosas así, las veo más como reto que como algo imposible. Y así se me han abierto las puertas poco a poco. Qué bueno. Mencionaste familia, mencionaste mamá, mencionaste hermanos, la parte emocional. ¿Cómo la manejas? El hecho de la familia en Venezuela, tú por allá, esos bajos, pa. Uno vive con altibajos. Esos bajos, ¿cómo los manejan? Oye, sí, esa es la parte más fuerte, pienso yo. Es eh, la parte sentimental toca, es difícil salir de un país cuando viví en mi país hasta mis 32 años. Es difícil 32 años haber vivido de una forma en un país, emigrar a otro, y es muy difícil olvidarse de dónde vienes, de tus raíces, de tu familia, de tu cultura, cuando este país es tan distinto. Aquí la persona, aquí la cultura aquí es más seria, aquí es más trabajo, todo es trabajo, trabajo. Aquí tú llegas a tu casa, mayormente el vecino no lo ves. Venimos de una cultura totalmente distinta, donde tú llegas a tu casa y te pones a hablar con tu vecino, llegas a tu casa y vas a casa de tu mamá. Aquí es totalmente distinto. Aquí la cultura es muy distinta a la de Venezuela. Eso ha sido un choque muy grande para mí, pero no ha sido impedimento para que siga adelante. Al contrario, me he dado cuenta que he evolucionado y me he hecho más fuerte en esa parte. Sin embargo, hablo con mi familia eventualmente, ya por redes sociales como por WhatsApp y otros medios, por videollamada. Tengo el corazón, como se dice, en dos mitades. Una mitad está acá, todos los días queriendo ser alguien acá en Estados Unidos, crecer como empresa, como persona, lograr muchas cosas en nombre de mi país, que cuando logre yo tantas cosas acá digan, ese es un venezolano que se fue allá bajo las circunstancias de su país y ahora mira dónde ha llegado. Esa sería mi mayor satisfacción, y la satisfacción para mi mamá y mi familia que es allá en Venezuela, que es mi ejemplo a seguir. En Venezuela dejé mi hermana, sobrinos, tengo una hija allá en Venezuela, mi mamá, y pues eso todos los días me parte el alma, o sea, yo vivo pensando en ello. Hay noches que me acuesto y me paro en la madrugada con un sueño donde me parece tan real, donde veo a mi mamá, donde veo a mis hermanos, donde veo recorrer yo las calles de Venezuela y me despierto con que ha sido solo un sueño. Y es algo fuerte, ¿sabes? Quedas pensando toda la semana en ese sueño, en cuándo será que vas a volver a Venezuela, no sabes cuándo, pero sí, no digo que sea fácil. Hay personas que no lo soportan. He visto que muchos venezolanos se han devuelto a Venezuela porque no pueden vivir con la mente puesta acá y tener su familia allá, entonces van y se devuelven. Sin embargo, en mi caso, pues no puedo pensar ir a Venezuela. Venezuela es un muy bonito país, pero hay muy pocas oportunidades hoy en día. Entonces, por esa razón, prefiero quedarme acá donde hay mejores oportunidades y donde desde acá puedo ayudar a mi familia económicamente. Pero sí, es muy difícil estar en un país
queriendo sobresalir, cuando la cultura es tan distinta y cuando en la época de frío que ya viene, que son los meses desde octubre hasta abril, mayo, son unos meses tan fríos y son unos meses tan tristes porque oscurece muy temprano y amanece muy tarde, es que sale el sol, entonces las noches se te hacen muy tristes y el frío se te hace que todo es un silencio, los árboles se le caen las hojas y sabes, eso psicológicamente te afecta que cuando llegas a tu casa te sientes como un poco triste, entonces luchas cómo manejar esas situaciones, más a veces que tienes un mal día de trabajo, cosas así, entonces a veces no es tan sencillo estar en un país tan distinto al tuyo, pues, y tan alejado de tu familia. Mencionabas que, bueno, era la pregunta que venía, ya has respondido parcialmente, que es que no volverías a Venezuela en las circunstancias en que está. ¿Cuáles serían las circunstancias ideales para que César pudiera decidir volver a Venezuela? Bueno, yo quisiera volver a Venezuela cuando haya un cambio de gobierno, cuando las instituciones estén restauradas. Veo que no hay hoy en día una institución del gobierno en Venezuela que, que sirva para bien. Mayormente lamentablemente están corrompidas, hay mucha corrupción, hay mucho deterioro de la educación. Me cuentan muchas amistades que la educación no se está viendo casi clase, los profesores, los maestros no van, los poderes públicos no funcionan, no sirven. Entonces, sería muy difícil yo ir para Venezuela en esas circunstancias. Mi mayor sueño de ir para allá es por mi familia, pero tendría yo miedo de ir a Venezuela sabiendo que podría correr peligro mi vida en ese país donde huí por una dictadura, donde huí por un peligro a mi vida. Sería muy difícil ir hoy en día a arriesgar mi vida para ver a mi familia. Más bien lucho hoy en día para sacar a mi familia de allí. El día que regresaría a Venezuela sería el día donde haya un cambio de gobierno hacia la democracia, no hacia el comunismo ni el socialismo. Son gobiernos que han acabado con la economía de mi país y jamás volvería hasta que no cambie ese gobierno. Jamás volvería hasta que las instituciones no estén restauradas y donde haya democracia y donde pare el cese a la libre expresión y todas esas cosas donde vemos que los venezolanos huimos por la triste realidad que embarga nuestro país, cosas que no podría volver porque pondría en peligro mi vida y preferiría entonces estar acá luchando por mi futuro. Supongamos, una situación hipotética, supongamos que llegas a Venezuela de vacaciones, como sea, y conoces a una persona de 32 años, que fue la edad en que saliste, ¿no? Conoces a una persona de 32 años, eh, emprendedor, pero con dudas. Conoces a un César, pues, a un César sin el conocimiento que tiene ahora, sino como estaba cuando salió de Venezuela. ¿Qué consejo le darías para que evite quizás cometer algunos errores que pudieras haber cometido? Aunque al final esos te enseñaron, pero em, para evitar cometer esos errores que pudieras haber cometido para lograr todo lo que has logrado, para repetir las experiencias que tú has repetido, ¿qué consejo le darías a ese César? ¿Te sentarías con él y dirías, bueno, yo voy a formarte como un emprendedor? ¿Cuál sería, ese consejo, ese discurso que César le daría? Bueno, el consejo que yo le daría a una persona que tuviera mi edad y que se pareciera a mí en esa circunstancia es que eh, le diría que tendría que estar muy centrado en la vida para el lugar donde va a ir, porque va a ser totalmente distinto a Venezuela. Y le diría también que una vez están llegando acá a Estados Unidos o a otro país parecido a este, donde haya democracia y donde haya muchas oportunidades, le diría que no pierda su tiempo,
veo muchos venezolanos que vienen de mi edad, que tienen inexperiencia, hay algunos hasta que tienen experiencia, que pierden mucho el tiempo acá y en otros países. La vida es corta y se pasa volando, el tiempo pasa muy rápido, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Desde que llegué acá yo he empezado a trabajar y hacer lo que me gusta, enfocado en los deportes y todo eso, pero le diría a una persona que se quiera venir para acá, cuando llegues ahí no pierdas ni un segundo tu tiempo. Y le diría que haga todos los trabajos posibles que se le presenten, así no les guste, porque al final cada trabajo le va a quedar como experiencia para luego él decidir qué quiere hacer en este país y saber que en el pasado tiene mucha experiencia de muchos trabajos que tuvo acá y va a saber qué es lo que quiere en este país, porque es muy distinto este país a nuestro país. Entonces en este país lo que hay es que probar muchos trabajos para saber qué realmente te gusta y sabiendo eso, teniendo la experiencia de muchos trabajos, eso te va a servir como herramienta para, para hacia dónde ir y hacerlo de manera más sencilla y más rápida. Entonces mi consejo para una persona que quiera venir y que me tocaría decirle algunas palabras es siempre que tenga la mente en claro hacia dónde va y que eso lo que dije, que es que no nuble su capacidad de lograr las cosas, no tenga miedo a este país, ni al inglés, ni a la barrera, y que nunca pierda su tiempo. Al llegar acá, no pierda su tiempo, que se ponga de una vez a trabajar, a estudiar, a hacer cursos de inglés, a conocer personas, todo eso le va a servir para bien o para mal en un futuro para lograr los objetivos que ya se trace. Ya estamos llegando al final del programa prácticamente. En un futuro cercano, ¿cuáles serían tus planes, tanto para tu crecimiento personal y si tienes algunos tips para no dejarse vencer, como hemos hablado, por la tristeza, por la desconfianza en ti mismo, eh, y para mantenerse enfocado en el desarrollo personal? Planes Bueno, futuros. Ajá. mis Comencemos por planes los planes futuros, futuros. Ujú. mis planes futuros los defino a corto y largo plazo. A corto plazo, como planes personales, pues está hacer mi ciudadanía, lograr tener acá un estatus mejor legal. Tengo un estatus legal bueno, pero quiero tener todos los beneficios que podría tener cualquier persona con, con, con todos los beneficios acá en este país. Pues. Quiero tener mi green card, mi ciudadanía. Pues. Ese es mi sueño, mi meta. También tengo como meta en mi trabajo lograr cada día crecer más, eh, tener un mejor nombre en cuanto a mi empresa y que día a día las personas conozcan lo bueno y que tengan mucho más trabajo y tenga trabajo para darle a otro. Ese es un sueño que todos los días pienso, lograr que mi empresa genere dividendos que me puedan a mí poder permitir invertir en otras cosas, pues, también. Y a largo plazo, pues me veo con una familia, casado, con un hogar acá en Estados Unidos y en eso estoy trabajando hoy en día. Lo que le podría decir a otro, Disculpa que te explico. La pregunta que te hice se pudiera parecer repetitiva, ¿no? Porque hemos hablado bastante de los consejos a otros, pero es considerando que por lo menos tú estás en el área de marketing y uh-huh, tuviste facilidades que no tuvo otra persona. A eso me refiero. Esos tips que le darías como a esa persona que sabes que no tiene las herramientas para seguir tu mismo camino, pero que tú pudieras impulsarla, pudieras ayudarla. Esa era la pregunta exactamente. ¿Qué tipo de consejo le darías para poder eh, hacerlo sin tener ese conocimiento de marketing? ok, le diría que a las personas que no tienen esos conocimientos de marketing, le diría que siempre en el interior de ellos mismos van a tener algo que les intuya o les diga hacia dónde ir y que siempre traten de seguir los sueños que tengan y trabajar en eso. Y si no tienen esos tips de marketing, siempre en una empresa o en un lugar donde trabajen, siempre se traten de acompañar o de hacer amistad con esas personas
que vean que tienen lo que a ellos les falta. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas, pero siempre me faltan otras. Entonces yo siempre que llego a un lugar, trato de reunirme con esas personas que tienen lo que a mí me falta para yo así aprender rápido y que mi aprendizaje no sea tan duro. Entonces cuando llegas a un lugar, búscate esas personas que saben mucho y que pueden brindarte esa información fácil, reúnete más con ellas que, que estando solo tratando de hacer un trabajo donde vayas a tomar muchos tropiezos. Entonces, para las personas que no tienen ese conocimiento en el marketing o en la experiencia en un trabajo, pues que nada, que traten de conocer personas que la puedan ayudar de forma más sencilla. Siempre va a existir alguien en un trabajo que va a saber, que quizás te vaya a negar los conocimientos, pero va a haber otro que va a saber que sí, de repente te va a querer ayudar. Entonces, siempre trata de ir hacia esa persona y hacerte amigo de esa persona y aprender rápido en esa forma. Cuando dices hacerte amigo, entonces ya eso mata la pregunta de si problemas con la xenofobia, o sea, has tenido problemas con la xenofobia, y de no ser así, ¿cuál es la fórmula para ganarse el cariño, el respeto del local? Oh, bueno, sí, mucha gente tiene como tabú que aquí en Estados Unidos existe mucha xenofobia, que hay mucho racismo y todo eso, y a lo mejor sí lo hay, pero también digamos que acá hay 300, más de 330 millones de habitantes, hay demasiadas personas. Entonces, yo en cierta parte no he visto la xenofobia en carne propia. Sí sé que hay mucha gente que la ha vivido. Yo, gracias a Dios, no la he vivido. Sí he visto que me han hecho a mí bullying, pero como dije anteriormente, solo veía desde mi país y eso a mí no me causa nada, pues a mí me da risa la persona que me puede hacer bullying. Claro, hay un límite del bullying, hasta cuando ya no te faltan el respeto, pues no pasa nada, pues. Pero si la xenofobia, si dicen que hay mucho en este país, no la he visto en carne propia, si sé gente que la ha vivido. Pienso que este país está llena de más gente que es positiva, más gente que te tiende la mano. Tú vas a los supermercados o a cualquier lugar acá y la gente te abre la puerta, te sonríe, te saluda. El americano o la persona que es de acá, nativa de Estados Unidos, de Oklahoma, es muy servicial, muy amistoso, muy educado. Por lo general, en este estado, Oklahoma, no sé en los otros, las personas son muy educadas y muy amistosas. He preguntado a muchos latinos y americanos y me dice que muchos se han movido acá a Oklahoma porque acá la gente es así, muy amistosa. Aparte, este es el estado, al parecer he escuchado que es el estado más religioso que tiene Estados Unidos. Es decir, este es el estado donde existen más iglesias y más personas creyentes a Dios en sus diversas formas, en la religión, ya sea el catolicismo y otras religiones como el cristianismo y todo eso. Entonces eso hace que este estado, si existe xenofobia, aquí en Oklahoma hay historias donde existió el racismo hace muchos años, pero hoy en día todo eso ha sido revertido. Yo nunca le he visto. Las personas acá son muy buenas personas, me han tratado muy bien. Algunos hispanos, algunas personas ignorantes, falta de conocimiento, sí te quieren tratar mal. Pero yo digo, para los venezolanos eso no causa nada, porque los venezolanos somos muy fuertes en esa parte, porque desde pequeño vivimos, crecemos con ese juego desde la escuela donde se meten contigo y eso para ti en este país no es un impedimento, más bien nosotros podemos salir rápido de esa situación. Entonces, xenofobia no creo que haya, sí la escucho, pero gracias a Dios yo no la he vivido. Podría decir que no existe para mí en este país. Gracias a Dios. César, hemos llegado al final del programa. El espacio es tuyo para enviar un mensaje de aliento, de esperanza al pueblo venezolano que pudiera escucharte y los de otras nacionalidades, pues que pudieran estar pendientes de este programa. Eh, ya has dado bastantes tips, bastantes consejos. Sería un resumen, pues, de ese mensaje de aliento y de esperanza. Oh, bueno, mi mensaje de aliento es que a la gente de Venezuela, pues le digo que, que todos como venezolanos somos hermanos y que donde vamos, siempre cuando conocemos a otro venezolano, nos vamos a alegrar de saber que llegó otra persona de allá de Venezuela. Le digo que si las personas de Venezuela, los venezolanos, los que estamos allá, tenemos sueños, luchemos por eso. Si queremos llegar a este país, traten de alguna u otra forma llegar, porque luego que llegas a este país, te das cuenta que acá te brindan muchas oportunidades que no las vas a tener en otros países.
y que aquí tienes muchas capacidades para lograr lo que tú quieres. Mi consejo para los venezolanos es que crean en ellos mismos y que siempre estén seguros de lo que quieren hacer en la vida. Y si quieren emigrar, lo hagan con totalmente seguridad, sin escuchar esas personas que podrían decirte que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que no te vayas, que allá te va a ir mal. No, ustedes sigan su corazón y luchen por sus sueños. Y sí es posible lograrlo. Nada es fácil, pero no hay nada mejor que las cosas que tú logras por tus propias manos, por tus propios medios y con sacrificio. Después de que logras todo eso con sacrificio y por tus propios medios, hay una satisfacción grandísima en tu corazón y eso te impulsa a cada día seguir adelante. En este país yo me siento hoy muy bien y día a día me siento más emocionado de lo que pueda lograr. Llegué sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y hoy en día, gracias a Dios, tengo muchas cosas. Entonces, mi mensaje para esos venezolanos es que sí, que lo hagan. Si quieren emigrar, que vengan aquí o a otros países, y que acá estamos, venezolanos como yo, le podemos brindar la mano en lo que sea para que lleguen acá y se sientan como hermanos, que le brindamos un apoyo a los que lleguen acá a este país. Bueno, muchísimas gracias y recuerda que esta es tu casa. Las puertas son virtuales y ventanas también, pero están abiertas. Cualquier momento que necesites algún tipo de información, divulgarla o que tengas una situación con compañeros del entorno, qué sé yo. Bueno, estamos allí para ayudar. Esa sería la idea. Muchísimas gracias, Carlos Rivas, y te mando un abrazo desde acá, desde Estados Unidos, hasta allá, hasta su radio en Curazao, se llama Refugiados Unidos, si no me equivoco. Y bueno, nada, pues un abrazo y gracias gracias por la oportunidad de expresarme. Bueno, sí, y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Puedes escribirnos a nuestras redes sociales, las colocaremos en el primer mensaje de YouTube cuando subamos el programa, pero también en nuestra página web y comentarios, preguntas, sugerencias, vamos a reaccionar lo más pronto posible. Entonces, no olvides que lo más importante es que tu voz tiene derecho a ser escuchada y por lo pronto, cuídate mucho. Seguimos conversando la próxima semana de temas de interés tanto para la comunidad migrante como para las ONG que les protegen. Dicho esto, pues no nos queda más nada que decir que Dios nos bendiga.